hermanos, vamos a estudiar un tema que no es muy común que se trate en las iglesias. Me refiero a este que tiene por título Ángeles malignos en forma humana en el pueblo remanente. Y me gustaría tratar este tema a partir de lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Les invito a que abran las escrituras allí. Apocalipsis 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Por qué está airado el diablo? Está airado, hermanos, porque lo expulsaron del cielo. Así lo dicen los versículos 9 al 10, del 7 al 10, perdón, vamos para atrásito. Hubo, dice, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni fue hallado ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz, gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y es, hermanos, en este contexto que se oye esa gran voz celestial diciendo: ¡ay! Yo diría que este es el ay más terrible que se pueda haber dado para la humanidad. Pues nos dice que Satanás no solamente tiene ira, sino que tiene grande ira. Y dice que sobre todo es porque le queda, ¿qué cosa? Poco tiempo. ¿De qué tiempo estamos hablando? Cuando dice que le queda poco tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? Vamos a dejar que una hermana, que ya ustedes saben que yo siempre la cito en todos los sermones, la hermana Elena White, nos diga ella de qué tiempo es el que Satanás le queda tan poco que está lleno de ira por eso. Vamos a ver. En el Servicio Cristiano, página 65, dice: la hora de crisis va avecinándose gradualmente. El sol brilla en el cielo recorriendo su camino habitual, y los cielos todavía declaran la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los comerciantes continúan comprando y vendiendo. Los hombres se atropellan mutuamente por alcanzar el puesto más alto. Los amantes de los placeres siguen aglomerándose en los teatros, en las carreras de caballos y en los antros de juego. Prevalece la más alta excitación. Y sin embargo, el tiempo de gracia está terminando rápidamente. Y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Y ahora viene, dice, Satanás ve que su tiempo, ¿qué cosa? Es corto. Dice que por lo tanto él ha puesto en acción a todos sus agentes a fin de que los hombres sean engañados, que estén alucinados, ocupados y fascinados hasta que el día de gracia termine y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Así que el tiempo que le queda corto al enemigo, el tiempo que le queda ya bien poquito a él, es el tiempo de gracia
que Dios nos ha dado a todos nosotros, que Dios le ha dado a la raza humana para que decida si quiere servir a Dios o quiere servir al diablo. Un tiempo de gracia que se va acabando conforme cada persona va muriendo. Entonces, sabiendo él de que este tiempo de gracia está por acortarse, ha descendido, dice, con una grande ira en contra de la raza humana, porque le queda poco tiempo. ¿Qué se puede hacer en poco tiempo? ¿Qué se puede hacer en poco tiempo? Sin duda, redoblar los esfuerzos que se han hecho para conseguir el objetivo. ¿Cuál objetivo? Bueno, este que les pongo aquí en la pantalla. En Nuestra elevada vocación, página 18. Dice: Satanás está trabajando con gran diligencia para labrar la ruina de las almas de los hombres. Ha descendido con gran poder, sabiendo que le queda poco tiempo. El objetivo, hermanos, de Satanás en este poco tiempo es labrar la ruina de los hombres. Y para labrar la ruina de los seres humanos, él se ha enfocado en una parte de nuestro cuerpo que es vital para eso, y es la mente. A mayor control de la mente, más se labra la ruina. Y es por eso que el don profético nos advierte en cuanto a cuidar los pensamientos, porque es allí donde el enemigo se enfoca. Miren ustedes esta exhortación o advertencia. Satanás dice, sabe que es su tiempo, sabe que le queda poco tiempo para trabajar, y obrará con tremendo poder para entrampar a los de allá afuera. ¿A quiénes? Dice, al pueblo de Dios. Y por lo tanto, miren ustedes, es necesario guardar los pensamientos, proteger el alma con los mandatos de la palabra de Dios y ser muy cuidadosos en cada pensamiento, palabra y acción para no ser engañados, para pecar. Esta advertencia, mis hermanos, es sin duda, porque es en la mente donde se libran las batallas más terribles. Satanás sabe, hermanos, Satanás sabe que es por allí donde él puede dominarnos a nosotros, por los pensamientos. Y miren ustedes cómo lo hace. Siempre Servicio Cristiano, páginas 196 y 197, dice: el gran opresor ve que no tiene sino un corto tiempo en el cual trabajar, que pronto perderá su dominio sobre el hombre y que le será quitado su poder. Y está obrando con todo engaño e iniquidad en los que perecen. Y noten la palabra que está aquí. La superstición y el error están hollando la verdad, la justicia y la equidad. Todo poder contrario a la verdad adquiere fortaleza. Interesante, la superstición y el error están hollando la verdad. ¿Qué son las supersticiones? Las supersticiones, mis hermanos, son aquellas creencias ajenas a la fe religiosa. Son aquellas que uno le da cabida en la mente. Son aquellas que tienen que ver con la mala suerte. Son aquellas que muchos evitan porque les traen desgracia. Como estas, por ejemplo: no te cases el día martes, porque ese día trae mala suerte. No pases por debajo de una escalera, porque igual eso trae mala suerte. O que se te caiga la sal en la mesa, eso es signo de un mal presagio. Y si miras un gato negro que viene hacia ti, cuidado, porque ese es el diablo que te está buscando. Tanta superstición que se ha logrado meter en la mente de mucha gente. Bueno, yo me recuerdo, hermanos, cuando yo tenía 7 años. Cuando yo tenía 7 años, me recuerdo que yo le iba a dejar la comida a mi abuelito a la milpa. Y para ir a dejarle la comida, pues había que caminar por lo menos 1 hora por los montes, y yo solito.
Pero a mí me habían dicho, hermanos, de que todos los días a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, si tú pasabas debajo de un árbol de amate, como le llamábamos por allá, a esa hora con seguridad te ibas a encontrar con un espanto. Así que se pueden imaginar el niño de 7 años cuando iba con la comida a dejársela al abuelito. Iba, hermanos, pero rápido buscando pasar debajo de ese árbol de amate antes de que se llegaran las 12. Pero un día, hermanos, un día por más que me apuré, llegué al árbol de amate a las 12. Vieran cómo sentía los pies. No podía avanzar. Fue terrible. Y así sucesivamente. Creo que todos en alguna manera hemos tenido supersticiones, cosas que nos infunden. Bueno, cuando mi abuelito me decía, te voy a contar una pasada, ya sentía que se me enchinaba todo. Porque la pasada tenía que ver con espantos. Y uno entonces va creciendo con esas cosas, con esos miedos, con esas supersticiones. Mis hermanos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen esas supersticiones? ¿De dónde vienen esas creencias? Dejemos que el don profético nos diga de dónde vienen. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Así que todas esas supersticiones no vienen, hermanos, sino de Roma. Y el catolicismo, heredándolas del paganismo, las introdujo en el cristianismo. Y es posible que algún joven aquí diga, qué bien que yo no crecí con esas supersticiones que acaba de contar el pastor. Bueno, pues no se alegren, porque las supersticiones de ahora el diablo las ha modificado. Miren ustedes, lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuere posible. Consejos para la Iglesia, página 589. Noten, formas nuevas de supersticiones son las que se manifestarán en estos tiempos. Y sí, cuando te mandan ahí por el celular unos mensajes que te dicen, si se lo mandas a 50 más, y si esa es una oración, vas a ser bendecido y vas a hacer que otro también sea bendecido. Y ahí va el hermanito mandándosele a todos sus contactos, cayendo en una cadena de superstición. Hermanos, en forma de buenos deseos y de oraciones bonitas, Satanás hoy en día, a través de las redes sociales, a través de los celulares, sigue con el jueguito de las supersticiones. Mándaselo a 50 más y verás cómo también a ti te va a llegar una bendición. Hermanos, pero otra forma de superstición nueva es esta. Hay quienes suponen que las supersticiones paganas han desaparecido ante la civilización del siglo XX. Pero la palabra de Dios y el duro testimonio de los hechos declaran que en nuestro tiempo se practica la hechicería tan ciertamente como en los días de los magos de aquella época. La antigua magia es en realidad lo que ahora se conoce
como espiritismo moderno. Así que todo lo que tenga que ver, hermanos, con brujería, hechicería y magia, que son lo mismo que espiritismo moderno, son formas de superstición, es decir, cosas relacionadas con el miedo y con los muertos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esas cosas? Deberíamos creerlas y deberíamos estar detrás de eso. Bueno, vamos a mirar, vamos a las Escrituras, al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12. Deuteronomio 18, verso 9 al 12. Dice de la siguiente manera: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Así que ustedes pueden ver que estas prácticas supersticiosas que tienen que ver con la brujería, que tienen que ver con la magia, que tienen que ver con que te lean la mano, que tiene que ver con que, oh, quiero hablar con mi tía murió y siento que ella tiene algo que decirme y por lo tanto voy a ir a buscar al medium, al espiritista para comunicarme con ella. Todas esas cosas son abominables delante de Dios y Dios dice, tú como pueblo mío no debes andar en esas prácticas. Pero bueno, vamos a leer otro texto, es el que está en Levítico 19, verso 31. Levítico 19, verso 31. Aquí nosotros encontramos lo siguiente: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. No tenemos que ensuciarnos, dice, andar allí consultando horóscopos, andar ahí consultando el futuro por medio de aplicaciones o por medio de supersticiones, ni mucho menos por medio de hombres. ¿Quieres saber el futuro? Consúltaselo a Dios. Él te puede decir lo que viene por delante. Bueno, pero vamos a leer también Isaías 8, verso 19. Isaías 8, verso 19. Y aquí la palabra dice: y cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras palabras, hemos leído nosotros aquí textos bíblicos contundentes donde Dios prohíbe ese tipo de prácticas que tienen que ver con el espiritismo. Pero hermanos, ¿cuántos andan hoy en día metidos en este asunto del espiritismo? Millones. El tren del espiritismo a muchos les gusta y muchos se han subido. Es más, iglesias completas se han subido al tren del espiritismo. La hermana Elena White, que recibió muchas visiones, un ángel le mostró un tren. Vamos a ver la visión y miren ustedes cuántos iban en el tren. Vi, dice, la rapidez
con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. El ángel me observó, me dijo que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Y me respondió: es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista. Y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando. Y todos marchan con relampagueante velocidad a la perdición. Así que ¿cuál va a ser el que anden practicando lo que tiene que ver con el espiritismo? ¿Cuál va a ser el fin de ellos? Será perdición. Interesante que en el tren la sierva de Dios ve como que todo el mundo se ha subido. Todo el mundo va contento en el tren. Están felices porque el maquinista que los va guiando o el jefe que lleva allí el rumbo del tren es un hombre muy apuesto, muy guapo. Y todos van contentos con él. Interesante que no lo miran de una manera que les dé miedo, sino que al contrario, les es agradable ir ahí en el tren. Bueno, hermanos, como que todo el mundo iba allí, ¿verdad? Pero la sierva del Señor le preocupó. Si en ese todo el mundo que iba allí, podríamos ir hasta nosotros, los de la verdad presente. De manera que miren lo que le preguntó al ángel. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subirse al tren. Y él me mandó que mirara en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. ¿Quién es esa compañía? Esa pequeña compañía es el pueblo remanente. Interesante, dice que todos parecían firmemente unidos por la verdad. Aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, como que si hubiera pasado por muchas pruebas y conflictos. Parecía, dice, como que si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus rostros, dándoles aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. Es el pueblo remanente. El pueblo remanente no se sube al tren del espiritismo. El pueblo remanente tiene el discernimiento para saber que en ese tren no se puede subir porque va a la perdición. Bueno, sigue diciendo que ella vio que el Señor ha dado al mundo ocasión de descubrir el engaño. ¿Cuál engaño? El engaño del espiritismo. Si no hubiera otra prueba, dice, bastaría para el cristiano la de que los espiritistas no hacen distinción entre lo precioso y lo vil. Pero aquí ella nos va a decir cuál es la ocasión que el Señor ha dado para descubrir el engaño. Y va a mencionar un personaje que a lo mejor los jóvenes, cuando han estudiado aquí en los Estados Unidos, tal vez estudiando historia, hayan leído de él. Satanás, dice, representa como muy exaltado en el cielo a Thomas Paine. Thomas Paine, se le conoce aquí en los Estados Unidos como el héroe de la Revolución Americana, como un político, como un hombre importante. Bueno, Satanás representa, dice, como muy exaltado en el cielo a Thomas Paine, cuyo cuerpo, dice, está ya convertido en polvo y ha de ser llamado a despertar al fin de los 1000 años, cuando la segunda resurrección, para recibir la recompensa y sufrir la segunda muerte. Thomas Paine es candidato a ser quemado en el fuego. Thomas Paine, de acuerdo a la revelación que la sierva del Señor recibió,
va a sufrir la segunda muerte. Y sin embargo, dice, Satanás lo está presentando como que está en el cielo. Y muchos que lo apreciaban y muchos que se deleitaban con sus discursos, creen que allá él sigue dando discursos. Miren ustedes lo que sigue diciendo. Satanás, dice, se sirvió de Thomas Paine aquí en la tierra como pudo. Y ahora, dice, prosigue la misma obra, asegurando que está muy honrado y exaltado en el cielo. Y tal como enseñó Paine aquí, finge Satanás que continúa enseñando allí en el cielo. Y algunos dicen que solían considerar con horror su vida en la tierra, su muerte y sus corruptoras enseñanzas, se están sometiendo ahora, dice, a ser enseñados por él, que fue uno de los hombres más viles y corrompidos, alguien que despreció a Dios y su ley. Leyendo un poquito acerca de él, encontré que él decía que Jesús es un invento, que Jesús no existe y que la Biblia, Dios no la ha escrito. Es un hombre que realmente blasfemó en contra de Dios y de Jesús. Oh, pero Thomas Paine está siendo presentado como que está vivo en el cielo. Hermanos, eso es el espiritismo. Hacer creer a la gente que los muertos están en el cielo. Y por eso cuando alguien muere, todas las palabras y los sermones y los cantos son indicando que ese personaje que murió va para el cielo. Cuando las escrituras dicen que los muertos no están ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio. ¿Están a dónde? En la tumba. Cuando Jesús llamó a Lázaro, le dijo, Lázaro, baja. ¿Qué le dijo? Sal fuera. ¿Y de dónde salió Lázaro? De la tumba. Y venía oliendo a humo, que se había estado allá con el fuego. No. Entonces, ¿de dónde salen los cristianos creyendo que los muertos ahorita van para el cielo? Simplemente con esa creencia lo que están haciendo es dándole a Satanás la razón en las mentiras que propaga con su espiritismo, y están subidos en el tren. Hermanos, les dije hace un momento que Thomas Paine era un político, y nosotros vamos a ver a continuación una declaración inspirada donde nosotros vemos cómo el espiritismo está pero metido en la política. Pero antes vamos a leer de la palabra de Dios Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versículo 13 al 15. Y aquí la palabra nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarde sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Noten, el dragón, que en este caso es el diablo, y la bestia, que en este caso es el papado, y la boca del falso profeta, que en este caso es el protestantismo apóstata. Los 3 dice que les sale de la boca 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos, dice, son espíritus del demonio. En otras palabras, es puro espiritismo el que está aquí involucrado. Pero noten que con ese espiritismo ellos están yendo a donde quieren, hermanos. Están yendo a los reyes de la tierra. En otras palabras, están yendo a los gobernantes.
En la política, el espiritismo se está mezclando en esas esferas, hermanos, porque están yendo, dice, a los reyes de la tierra y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los quiere preparar para la batalla final. Bueno, veamos lo que el don profético nos dice acerca de esto. El espiritismo dice que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino en las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos. Ahí está la política. Y hasta en las cortes de los reyes. Este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Conflicto de los siglos, página 613. En las asambleas legislativas, en los congresos, en las casas presidenciales, hermanos, el espiritismo hace su trabajo. Miren lo que sigue diciendo, porque ahora vean hasta dónde llega. Muchísimos hombres, dice, que ocupan puestos elevados de autoridad, generales y oficiales, actúan en conformidad con instrucciones comunicadas por los espíritus de los demonios, haciéndose pasar por fallecidos guerreros y hábiles generales. Se comunican con esos jefes y dirigen muchos de sus movimientos. O sea, hasta en la guerra el espiritismo está haciendo su trabajo con los generales, con algunos comandantes de los ejércitos. Dice, un general recibe de esos espíritus indicaciones de hacer determinadas operaciones y es halagado con la esperanza del éxito. Pero otro recibe indicaciones que difieren ampliamente de las que fueron dadas al primero. A veces los que siguen las indicaciones obtienen una victoria, pero es más frecuente que sufran la derrota. Testimonios, tomo 1, página 363 a la 364. Así que, hermanos, nosotros vemos que hasta en las guerras, el espiritismo se manifiesta. Por eso, hermanos, cuán importante es que nosotros estemos muy, pero apercibidos a que el Señor de verdad nos unja nuestros ojos con colirio para que tengamos discernimiento y no nos engañe nadie. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El llamado es que nadie nos engañe con todas esas filosofías que circulan a través de la nueva era, como también a través de esas formas modernas que están conectadas con el espiritismo. Que nadie nos engañe, dice el Señor aquí en este versículo. Y hermanos, para que nadie nos engañe, todos nosotros aquí tenemos que entender muy bien la doctrina acerca del estado de los muertos. Porque si no entendemos bien esa doctrina, fácilmente vamos a ser engañados. Y miren esta exhortación que aparece acá en el don profético. Vi que los santos, o sea, el pueblo de Dios, deben tener cabal comprensión de la verdad presente, que se verán obligados a sostener por las Escrituras. Deben comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán aseverando ser queridos parientes o amigos que les declararán doctrinas contrarias a la Escritura. O sea, tal vez hoy nosotros no
no lo creamos, a lo mejor que eso pueda darse, pero ha sido revelado que por allí algún ser querido de este servidor se me aparezca y yo escuche exactamente sus palabras, me recuerde exactamente de algunas cosas que me quedaron tan familiarmente en mi mente, y por allí se me aparecerá y me hablará y me declarará doctrinas contrarias a la Escritura. Y si yo no estoy bien fundamentado en la doctrina sobre el estado de los muertos, yo voy a creer que es verdad, que es mi pariente, y entonces seré llevado a la destrucción. Dice que harán cuanto puedan para excitar su simpatía y realizarán milagros ante ellos para confirmar sus declaraciones. Se aparecerá un pariente o ser querido y hasta hará un milagro para que creas en él. El pueblo de Dios, dice, debe estar preparado para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los aparecidos son espíritus de demonios. Primeros Escritos, página 262. Por eso dije al principio que estos temas no son muy comunes de tratar en las iglesias, y son millones de gente engañada porque no saben sobre estas estrategias, sobre estas artimañas del enemigo, que en los últimos tiempos hará con muchos. Sigue diciendo el don de profecía: debemos examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque de las Escrituras hemos de entresacar la razón que hayamos de dar de ella. Este engaño espiritista se va a difundir y tendremos que luchar con él cara a cara. Y si no estamos preparados para ello, quedaremos engañados y vencidos. Primeros Escritos, página 262. Vamos a luchar cara a cara con el espiritismo cuando se nos aparezcan esos seres queridos. Es por eso que el apóstol Pablo nos da la advertencia, que estemos muy atentos. Y él nos lo dice ahí en el libro de Efesios. Vamos a Efesios, al capítulo número 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Él dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Si el pleito mío fuera con mi hermano Felipe Sánchez, pues yo saldría bien librado, porque o me preparo para defenderme o mejor lo esquivo. Pero no es el pleito con mi hermano Felipe. El pleito mío es, dice aquí la Escritura, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. En otras palabras, mi pleito es con un enemigo que yo no veo así, visible. Sin embargo, está allí buscando entramparme, está allí buscando hacerme daño. Y siendo entonces así, ¿cuánto necesito estar consagrado a mi Dios? Hermanos, voy a ponerles a ustedes a continuación unas declaraciones acerca de qué significa esto de no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Cómo le fue revelado a la mensajera del Señor Elena White lo que significa esta expresión? Miren, no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. Hacemos frente a la oposición de hombres, pero hay alguien que está detrás de esa oposición. Es el príncipe de las potestades de las tinieblas con sus malos ángeles que están constantemente en acción. Y necesitamos tener en cuenta todos nosotros que nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y qué es lo que ellos tienen en la agenda? Estas potestades
¿Qué quieren hacer con nosotros? Miren ustedes, la mente de los hombres está siendo controlada, o bien por los ángeles malos o por los ángeles de Dios. Nuestra mente está entregada al dominio de Dios o al dominio de los poderes de las tinieblas. Y sería bueno que sepamos dónde nos encontramos hoy. Si bajo el estandarte teñido en sangre del príncipe Emanuel o bajo el negro estandarte de los poderes de las tinieblas. Manuscrito 1, 1890. Hermanos, sería bueno que sepamos dónde nos encontramos hoy. ¿Quién está controlando nuestra mente? ¿Qué hay aquí? Saben, hermanos, que muchos de los fracasos espirituales nuestros, muchos de los, digamos así, muchas de las caídas, se debe a que esto se lo hemos dado a estas potestades para que ejerzan control sobre nosotros. Pero hoy la sierva del Señor dice aquí, sería bueno que se preguntaran hoy, dice, ¿quién tiene control sobre su mente? ¿Bajo qué bandera se encuentran? Hermanos, miren lo que sigue diciendo. Si los seres humanos pudieran conocer el número de los ángeles malos, si pudieran conocer sus artificios y su actividad, habría mucho menos orgullo y frivolidad. ¿Qué es frivolidad? Frivolidad es tomar las cosas de Dios a la ligera. Ahí la llevo. Oh, dice, si supiéramos cuántos ángeles malos están con esos sus artificios para entramparnos, no lleváramos las cosas de Dios a la ligera. No fuéramos frívolos, fuéramos fervientes, consagrados, entregados a Dios. Dice que Satanás es el príncipe de los demonios. Los ángeles malos sobre los cuales gobiernan cumplen sus órdenes. Mediante ellos multiplica sus agentes por todo el mundo. Instiga todo el mal que existe en nuestro mundo. Satanás instigó a otros a rebelarse y después de que fueron expulsados del cielo, los reunió en una alianza para hacer todo el mal posible al hombre como el único medio de herir a Dios. Dice que ya excluido del cielo, resolvió vengarse, haciéndole daño a la hechura de Dios, es decir, a nosotros. Dice, malos obreros de todas las generaciones se han reunido alrededor del estandarte de rebelión que Él estableció. Los ángeles malos se han unido con hombres malos en una lucha contra el reino de Cristo. Tan pronto como fue creado el hombre, Satanás resolvió borrar de él la imagen de Dios y colocar su sello donde debiera de estar el sello de Dios. Y ha tenido, dice, éxito en instalar en el corazón del hombre el espíritu de envidia, de odio y de ambición. En este mundo, dice, ha establecido un reino de oscuridad del cual él es el príncipe, el caudillo de los delitos. Y desea usurpar el trono de Dios. Y como ha fracasado en esto, ha establecido su trono entre Dios y el hombre para apropiarse de la adoración que solo le pertenece a Dios. Él escuchó cuando dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oh, dijo él es el camino. Entonces dijo él, voy a poner un trono en medio del hombre y Dios, de manera que la adoración que le pertenezca a Dios me la den a mí. Y así entonces tiene a millones adorándole, controlando sus mentes con las cosas que creen y con las cosas que practican. Y lo que es más terrible, hermanos, lo que es más terrible es esta declaración. Una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por toda la tierra y llena ¿qué lugares? Las iglesias. Primeros escritos 274.
Pregunto, ¿está Dios con nosotros aquí? La otra pregunta no la quiero ni hacer. Solo medite. ¿Habrá venido el diablo también aquí? Note la declaración. Una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por toda la tierra y llena las iglesias. Querrámoslo o no, Satanás vino entre nosotros. Si allí a la par hubiera un salón de baile, ¿a dónde él escogería ir? ¿Al salón de baile o aquí? Aquí. Ahí no necesitan que él esté, porque ellos están ya con él. Así que él, entre el salón de baile, ve a escoger la iglesia adventista, ve a escoger la iglesia de la verdad presente. Y si no, veamos una muestra bíblica. Vamos al libro de Job, capítulo 1, verso 6. Job, capítulo 1, verso 6. Miren ustedes aquí lo que está escrito. Dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. No dice que fue en el cielo la reunión. Pero noten, él llegó allí. Dice que la reunión era con los hijos de Dios, pero él llegó también para presentarse. Vino también entre ellos. Y según nosotros vemos, le dio un informe. Le dio un informe de sus actividades. Pues vean lo que dice el verso 7. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabe qué me gusta de aquí, de este texto? Es que Dios lo tiene vigilado. Porque dice, ¿de dónde vienes? Yo sé en lo que andas. Yo sé a qué te dedicas. Solo quiero saber de dónde vienes. Te tengo controlado. Y él dice, bueno, vengo de hacer mi trabajo. Vengo, dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Bueno, hermanos, ¿y qué se había encontrado en la tierra él? ¿Con quién se había encontrado? Con Job. Allí había, hermanos, un personaje que había entendido lo que es el control de la mente por parte de Satanás. Y cuando el diablo se le apareció, Job dijo, no, mi mente no es para ti. De manera que se lleva el chasco Satanás de que hay un hombre en la tierra cuya mente está completamente dedicada a Dios. Y entonces es cuando él dice, ¿y cómo no te va a servir si lo tienes bien bendecido? Ya ustedes conocen la historia. Pero hermanos, Job, su mente había decidido que fuera controlada solo por Dios. Hoy nosotros igualmente debemos tomar una decisión, que Dios controle nuestra mente. Pero cuando tú, mi hermano y mi hermana, te metes a los videojuegos y te pasas horas y horas en esos videojuegos, perdóname, pero tu mente no la está controlando Dios. Y después apareces con mal carácter. Y después apareces todo extraño. Después apareces hasta hablando maldiciones. Después apareces con un espíritu que realmente no es el tuyo. Bueno, yo leí un testimonio de un exadicto a los videojuegos. Por cierto, era testigo de Jehová. Y él dice, cuando yo estaba en el mundo de los videojuegos, me pasaba, dice, horas y horas, de día y de noche. Es más, dice, había veces que ni hambre tenía, ni sueño. Pero, dice, comenzó a haber en mí un comportamiento extraño. Comencé, dice, a maltratar a mis hijos. No tenía paciencia con ellos, mucho menos con mis padres.
y mucho menos con mi esposa. En fin, yo no era feliz con la gente que era más cercana a mí. Yo solo era feliz cuando estaba frente a la computadora jugando. Y llegó un momento, dice, en que en ese videojuego que yo practicaba, vi la conexión que había con el espiritismo, dice, y entré a la práctica del espiritismo. Todo empezó inocentemente, solo era un juego. Pero fui avanzando y avanzando al punto que me metí al espiritismo. Hasta que un día, dice que es testigo de Jehová, hasta que un día, dice, conocí a Dios. Conocí, dice, a Jehová como debe ser conocido, y Él me libertó. Y ahora, dice, puedo contar que los videojuegos son el arma del diablo para controlar la mente de niños, de jóvenes y de adultos. Oh, cómo quisiera yo en el nombre de Jesús que si hubiera un joven aquí que está metido en ese mundo, pudiera decirle al Señor: ayúdame, libértame, toma esta mente, es tuya, no quiero más entregársela al enemigo. ¿Cómo anda la mente de nosotros en cuanto a la música? ¿Qué cosas cargamos aquí? ¿Por qué cuando cantamos signos en la iglesia ni siquiera abrir la boca queremos? ¿Por qué los signos nos parecen aburridos? Porque ¿qué es lo que hemos en la semana escuchado? ¿Qué es lo que está controlando nuestra mente, hermanos, en cuanto a la música? Bueno, lo que estamos mirando, llámese películas, novelas y los shows que puedan haber hoy en día. ¿Qué es lo que está controlando nuestra mente? Job, cuando se encontró con Satanás, Satanás no pudo con él, porque Job había decidido que su mente era de Dios. ¿De quién es tu mente? ¿Qué hay en ella? ¿Será que ahora pudieras decidir tú también, como Job, darle tu mente a Dios? Hermanos, interesante que cuando Satanás fue cuestionado acerca de dónde venía, él dijo: vengo de rodear la tierra y de andar. Interesante esto, hermanos, porque cuando el apóstol Pedro habla de que tenemos que estar alertas en cuanto a Satanás, él dice: como león, dice, ¿qué cosa? Rugiente, ¿qué cosa? Anda buscando en derredor a quien devorar. Una característica del león es que la presa no viene a él, ¿verdad? Él sale a buscar la presa. Bueno, ahí tú puedes tener una idea entonces de lo que el diablo hace contigo y conmigo. Él sale a buscarnos y anda tan hambriento que nos quiere devorar. Hermanos, si en esas anda, si en ese trabajo él está empeñado en querer devorarnos, en querer tragarnos, ¿cuánto entonces deberíamos que como iglesia, como hermanos, como hijos, como jóvenes y como adultos, cuánto deberíamos hoy rendir nuestra mente a Jesucristo? Miren, vean esta declaración. Hablando de esa experiencia de Job, cuando fue, mejor dicho, de esa experiencia cuando Satanás fue allá a la reunión. Dice: las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos. Pero noten, no vino para postrarse ante el Rey Eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Y con el mismo objetivo, dice, está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Así que, ¿con qué propósito vino Satanás hoy a la iglesia? Según esta declaración, vino para mirar por sus propios y malévolos planes contra nosotros. ¿No creen ustedes que deberíamos de hacer una oración ahorita para decirle al Señor que lo saque de aquí?
Yo no sé dónde está. Es más, no sé ni en quién está. Porque el mensaje se llama ángeles malignos en forma humana en el pueblo remanente. Pero si aquí está y vino para que sus propósitos malévolos los emplee contra nosotros, este es el momento para orar, pidiéndole al Señor que lo saque de aquí, hermanos. Y yo voy a orar, vamos a arrodillarnos, vamos a pedirle al Señor que esto entonces no suceda más, que salga de aquí. Oh Padre, tal vez pensábamos que aquí solamente la presencia divina se hacía sentir y que estaba lleno de ángeles buenos. Pero nosotros en este estudio, Padre, estamos mirando que también aquí viene el enemigo. Viene Satanás para ejecutar sus planes malévolos en contra nuestra. De manera, Padre, que en esta hora te rogamos, reprende al enemigo y sácalo de aquí. No sé en quién esté, pero sácalo, Señor, de la persona en quien esté. Te ruego, por favor, que en este momento solo quede tu presencia con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigamos viendo cómo trabajó él antes de venir aquí. Miren ustedes. Aunque invisible, sigue diciendo la nota, trabaja con gran diligencia, tratando de gobernar, ¿qué cosa, hermanos? Las mentes de los fieles. Y como hábil general que es, fragua sus planes de antemano. ¿Y de qué manera lo hace? Cuando ve al ministro de Dios escudriñar las escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes está engañando precisamente respecto del punto que se ha de tratar. Muchos que debieron haber venido hoy, no ser que haya sido por motivos de enfermedad, sencillamente, o porque estén de viaje, sencillamente, hermanos, si tenían que estar aquí y no vinieron, es porque el diablo hizo algo para que no llegaran. Porque iban a escuchar la causa de su mal, iban a escuchar la causa de su desgracia, iban a escuchar la manera como el enemigo los está entrampando. Y otros que vienen, les da sueño, les da hambre, les pica por aquí, les dan ganas de ir al baño, y es una de que están aquí el cuerpo nada más, pero la mente está en otro lado. Y de esa manera Satanás logra la victoria. Y todo un mensaje que podía haberles ayudado como advertencia, simplemente como que nada oyeron. Es triste. Cuando ve al ministro de Dios, dice escudriñar las escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación. Mis hermanos, dice aquí que él hará, dice, que la persona que más necesite la admonición se vea apurada por algún negocio que requiera su presencia o impedida de algún otro modo de oír las palabras que hubiera podido tener para ella sabor de vida para vida. Conflicto de los siglos, 510. Pero hermanos, este Satanás y sus ángeles que llega a las iglesias no solamente hace de venir a congregarse para ver cómo ejecuta sus malévolos propósitos con los fieles, sino que también hace algo más, hermanos. A él le encanta desacreditar a los siervos de Dios que predican su palabra. Le encanta desacreditar. Y miren ustedes, vamos a leer aquí un caso que le ocurrió a Pablo. Miren 2 Corintios 11 del 13 al 15. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Vean ustedes al apóstol diciendo lo siguiente. Porque estos
son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nosotros encontramos, hermanos, aquí a Pablo hablando de los falsos apóstoles, hablando de los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice que son ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de justicia. Y usted dirá, ¿y por qué Pablo está hablando así? Pablo está hablando como que estuviera enojado. Bueno, hermanos, es que no lo voy a leer todo, ustedes tendrían que estudiar el contexto. Pero ahí en Corinto, miren, de todas las iglesias que Pablo plantó, la iglesia más problemática, la iglesia que más dolor de cabeza le dio al apóstol, era la iglesia de Corinto. Y la iglesia más linda, la más amada, era la de Filipos, la de los filipenses. Pero en esa iglesia de Corinto, hermanos, habían llegado unas personas que desacreditaban el ministerio de Pablo. Le metían a la gente que realmente él no era un apóstol, que realmente era un impostor. Y metían dudas a los creyentes en contra de Pablo. De manera que Pablo entonces, ante esa desacreditación que hacen estos hombres, habla de esta manera y los tilda de falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y los equipara con Satanás, que se disfraza como ángel de luz, y les dice: ustedes son sus ministros que se hacen pasar como que fueran ministros de justicia. Era, hermanos, porque estaban desacreditándolo a él como siervo en cuanto a la misión que hacía. Bueno, pero ustedes se van a admirar tal vez que esto de desacreditar a un siervo de Dios también se da entre nosotros, también se da en el pueblo remanente. Miren, se los pongo acá. Se me ha mostrado que ángeles satánicos en forma de creyentes trabajarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. No permitáis que ni siquiera esto os desanime. Antes presentad un corazón fiel para ayudar al Señor contra los poderes de las agencias satánicas. Estos poderes del mal se reunirán en nuestras asambleas, no para recibir una bendición, sino para contraatacar las influencias del Espíritu de Dios. No aceptéis ninguna declaración que ellos hagan. Antes repetid las ricas promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. Nunca debemos aceptar palabras que hablen labios humanos para confirmar a los malos ángeles en su obra, sino que debemos repetir las palabras de Cristo. Cristo era el instructor en las asambleas de estos ángeles antes de que cayeran de su alto estado. Pero bueno, miren ustedes, ahí está en rojo. Se me ha mostrado que ángeles satánicos en forma de creyentes trabajarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Y luego más abajo dice en rojo también: estos poderes del mal se reunirán en nuestras asambleas, no para recibir una bendición, sino para contraatacar las influencias del Espíritu de Dios. Ustedes dirán: ¿y por qué el hermano White escribió esto en la carta 46 del año 1909? Bueno, hermanos, porque esta es una carta que el hermano White le envió al pastor Esteban Haskell, uno de los pioneros adventistas. Resulta que el pastor Esteban Haskell estaba experimentando una hondanada de críticas en cuanto a la obra que él estaba haciendo. Y para animarlo, le escribe esto y le dice cómo algunos miembros profesos iban a hacer esa obra de desacreditarlo
pero realmente iban a ser, como ustedes pueden ver, ángeles satánicos en forma de creyentes. Hermanos, pregunto yo, ¿no hace lo mismo ahora el enemigo? ¿No levanta también ahora dentro de su pueblo ángeles satánicos en forma de creyentes para desacreditar la obra de una persona que hace la obra de Dios? ¿Cuántas cosas nosotros hemos escuchado de personas que están bien compenetradas en la proclamación de la verdad presente y sin embargo se les inventa una de tantas cosas? Me recuerdo cuando este servidor comenzó con ustedes en este ministerio de sostén propio. Me recuerdo que en el afán de desacreditar la obra que estamos haciendo con la radio y la televisión, algunos ángeles en forma de creyentes, ángeles satánicos, empezaron a decirle a los hermanos que mucho cuidado con venir a visitar la iglesia de Advenimiento, porque ese enamorado se robó $40,000 de la organización religiosa a la que pertenecía. Oh, cuánto me dolió. Después dijeron, no fueron 40,000, fueron 15,000. Y después dijeron, no fue él, fue la junta de iglesia la que se los robó. Cuando lo único que hizo la junta de iglesia fue, cuando todavía estábamos dentro de esa organización, de la forma más legal como puede hacerse, aprobar que $15,000 se pagaran de anticipo de una vez a la radio para que estuvieran asegurados ahí los mensajes de la verdad presente. Y quedó en minutas registrado y quedó eso ahí en las actas. Y cualquier auditor podía eso encontrarlo con sus respectivos recibos. Oh, pero tenía que desacreditarse esta obra. A mi mamá le dijeron en El Salvador, a su hijo lo anda buscando la policía en los Estados Unidos. Y mi mamá le dijo a ese hermano, pero si todos los días está en la radio y la televisión, ¿por qué no lo van a agarrar ahí? Le dijo. Hermanos, después aparecieron diciendo que mi esposa es la tercera esposa que tengo, cuando apenas nosotros a los 17 años nos conocimos y por la gracia de Dios nunca nos hemos separado. Oh, pero había que desacreditarlo. Había que, los ángeles en forma de creyentes, los ángeles satánicos en forma de creyentes tenían que ver cómo desacreditaban esta obra. Después dijeron, es de la vara del pastor, hay que tener cuidado con él. Después dijeron, no, es reformista. Pero nadie dijo, es un adventista del séptimo día de hueso colorado, pero libre en Cristo Jesús. Nadie dijo eso. Oh, hermanos, los ángeles satánicos en forma de creyentes se levantaron en los días del pastor Esteban Haskell y la hermana White, dándole ánimo. Le decía, pero tú sigue adelante, no aceptes las palabras de esos labios humanos que confirman a los malos ángeles en su obra. Y miren cómo lo seguía animando. Tenemos, le dijo, verdades grandes y solemnes para dar al mundo, y ellas deben ser proclamadas sin vacilación ni claudicación. La trompeta, dice, debe producir un sonido cierto. Algunos vendrán por curiosidad a escuchar el extraño mensaje. Otros vendrán con un anhelo de recibir el conocimiento y harán la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Van a venir las gentes por curiosidad, pero algunos serán alcanzados con el mensaje de la verdad presente. Dice que así venían, dice, también los hombres a Cristo, y mezclándose también, dice, con sus oyentes, ahí estaban, dice, los malos ángeles en forma de hombres que hacían sugestiones, criticaban, aplicaban falsamente y tergiversaban las palabras del Salvador. Los malos ángeles, dice, en forma de hombres, hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. ¿Han olvidado, dice, los adventistas del séptimo día, las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios? Estamos empeñados, dice, en una guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente, que es Cristo Jesús. Hermanos, por eso, cuán importante es hacerle caso a las palabras de Jesús. Porque los ángeles malos se han propuesto a toda costa de meternos incredulidad, tanto en lo que podemos creer como en aquellos
que nos predican esas creencias que son tan fundamentales y que son mensaje distintivo adventista. Miren lo que dijo Jesús. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4 al 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4 al 5. Esto es lo único que nos va a salvar, hermanos. Esto es lo único que nosotros nos va a sustentar y sostener. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Ante los engaños satánicos, ante las estrategias de Satanás, ante los ángeles en forma humana que se infiltran entre nosotros o que se levantan para poner duda, hermanos, cuánto ayuda estas palabras que dice Jesús: permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Si permanecen en mí, dice él, entonces ustedes van a llevar no fruto, sino ¿cuánto? Mucho fruto. Pero si no permanecen en mí, entonces dice, ustedes no pueden hacer nada. A mí me gusta poner un ejemplo cuando explico este texto. Yo le digo a las personas, imagínese usted que este brazo, le digo, es la vid. Es la vid. Y aquí le digo, por esta planta que se llama vid, aquí corre la savia y los nutrientes. Entonces, imaginemos, lo digo yo, que Jesús dice: yo soy la vid. Y usted, le digo al hermano, a la persona con quien estoy hablando, es la rama. Jesús está diciendo que si usted se conecta con él, los nutrientes y la savia que él tiene se le van a pasar a usted. Y entonces usted será abundante en fruto del Espíritu. Cuán importante, hermanos, es venir y conectarse con Jesús todos los días a través del estudio de la Biblia y la oración. Eso es lo que a nosotros nos va a dar, hermanos, la fuerza, el poder para vencer lo que nos hará verdaderamente cristianos victoriosos. Bueno, mire lo que dice el don profético al respecto. Satanás dice, sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas. Y que si se presentase abiertamente, se le haría frente y se le resistiría. Por esto, dice, trata de atraer a los soldados de la cruz fuera de su baluarte, mientras que él mismo permanece con sus fuerzas en emboscada, listo para destruir a todos aquellos que se aventuren a entrar en su territorio. Solo, dice, podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios y obedecemos todos sus mandamientos. Nadie, dice, que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos, sobre todo, dice, pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender ¿qué cosa? Su palabra. En ella, dice, es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador, las armas que se le pueden oponer con éxito. Satanás, dice, es muy hábil para citar las santas escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. Debemos, por tanto, estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, debemos orar con fe diciendo: no nos dejes caer en tentación. Conflicto de los Siglos, página 520. Por eso, hermanos, es que ante todo lo que hemos dicho de ángeles malignos en forma humana en el pueblo remanente, lo único, hermanos, que nos puede ayudar a no ser arrastrados por ellos es conectarnos con Cristo todos los días a través de su santa palabra. Miren, el apóstol Pablo entendió muy bien este asunto del conflicto. El apóstol Pablo comprendió muy bien de que esto de ser cristiano, si uno realmente no lo entiende, es simplemente un hazme reír de Satanás. Y por eso vean ustedes lo que él nos aconseja. Vamos otra vez allá a Efesios capítulo 6. Y ahora vamos a ver dos versículos
Uno que está antes del 12 que leímos y otro que está después. Y miren ustedes lo que aquí aparece para nuestro bienestar. Efesios capítulo 6, vamos a leer el 11 y el 13. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿De cuánto nos tenemos que vestir? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y ahora mira el 13. Por tanto, tomad, ¿cuánto de la armadura? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, es toda la armadura. Ni solo oración, ni solo Biblia. Las dos son armas poderosas que tienen que ser llevadas con nosotros y también utilizadas. Bueno, yo voy a ir terminando, pero aunque es tarde ya, como yo estoy ayunando, yo voy a seguirle, hermanos, porque voy a decir algo que es bueno que quede allí para si un día esto en la televisión algún hermano lo ve. Miren, si nosotros nos ponemos toda esta armadura que acabamos de leer, entonces nosotros, hermanos, vamos a tener discernimiento para poder descubrir quiénes son ángeles buenos y quiénes son ángeles malignos. Miren, cuando se llegue eso de que se va a aparecer ahí tu mamá, si ya se murió, o se va a aparecer ahí tu papá, o tu hijo, o tu esposo, cuando llegue eso, de que ese ser que tanto amas se te aparezca, y te aparezca hasta leyendo las escrituras, y diciéndote cosas contrarias a lo que crees, cuando eso llegue, hermanos, nosotros tenemos que estar pero muy consagrados para no caer, para no ser arrastrados. Y yo quiero que ustedes vean cómo a la sierva del Señor Elena White le ha sido revelado ese momento. Miren, los santos, dice, deben obtener una comprensión cabal de la verdad que deberán sostener por las escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún se les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes. Y les van a enseñar, miren qué cosa, que el día de reposo ha sido cambiado. Y les va también a decir de otras doctrinas de la Biblia. Así que va a aparecer por ahí tu mamá, tu papá, tu tío, tu esposo, si estuviera ya muerto. Aparecerá allí diciéndote que, no, hijo, no es el sábado el día de reposo, te han engañado. Ay, hermanos, cuando eso se dé, ya está escrito, el apóstol Pablo dijo que muchos, dijo, apostatarán de la fe. Muchos apostatarán de la verdad, oyendo, dice, a esos espíritus de demonios. Es decir, poniéndoles atención, haciéndoles caso. Bueno, pero hermanos, va a ocurrir algo más. Aparecerá, dice, en esa época el anticristo como que si fuera el Cristo verdadero. Y entonces, dice, la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Todas las iglesias apóstatas que hoy por hoy creen que los muertos están en el cielo, están en las redes del espiritismo y están preparadas para que el diablo se les aparezca como que es Cristo viniendo, y lo adorarán.
Esto que leíste en la Review and Herald del 12/9 de 1893. Pero mire lo que sigue diciendo. Satanás ve que está por perder su caso. No puede arrastrar al mundo entero tras él. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. Lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos de la realeza que han sido descritos en forma precisa en la visión de Juan. Se va a poner esas vestiduras de las cuales Juan habla cuando Cristo venga. Dice, tiene poder para hacerlo, dice. Aparecerá ante sus engañados seguidores. ¿Quiénes son? El mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, es decir, la transgresión de la ley. Y entonces dice, se aparecerá como Cristo viniendo por segunda vez. Se va a proclamar a sí mismo como Cristo y la gente va a creer que es Cristo, un ser hermoso, majestuoso, vestido con esplendor, con una gloria que no ha sido sobrepasada por nada que sus ojos mortales hayan contemplado hasta el momento. Entonces sus seguidores, engañados, van a prorrumpir en un grito de victoria. Mire lo que va a decir la gente. Cristo ha venido por segunda vez. Cristo ha venido. Ha elevado sus manos, dice, como lo hacía al estar en la tierra y nos ha bendecido. Mientras que los santos, dice, mirarán con asombro. Y pregunta, ¿también ellos serán engañados y adorarán a Satanás? Cerca de ellos, dice, hay ángeles de Dios. Y se oye una voz clara, firme y musical que dice, miren hacia arriba. Había un solo objeto de interés para los que oraban: la salvación final y eterna de sus almas. Este objeto estaba ante ellos constantemente. Esa vida inmortal que les fue prometida a los que perseverasen hasta el fin. Oh, cuán fervientes han sido sus deseos. El juicio y la eternidad estaban a la vista. Por la fe de sus ojos estaban fijos en el trono deslumbrante ante el cual han de comparecer los que están vestidos de túnicas blancas. Esto los contuvo de ceder al pecado. Eventos de los últimos días, página 140. Y así, hermanos, nosotros vemos entonces cómo lamentablemente mucha gente será engañada cuando Satanás se haga pasar como que es Cristo en su segunda venida. Pero para cerrar este mensaje, oigamos las palabras de Jesús que están en Mateo 24 y que nos han de servir a nosotros como una advertencia. Mateo 24, versículos 24 al 27. Las escrituras dicen, Mateo 24, versículos 24 al 27. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí está en el desierto, no salgan. He aquí en las alcobas, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No hay tal cosa que esté en México, que ya llegó allí. No hay tal cosa que esté en Europa y que ya llegó allí. He aquí que todo ojo lo verá. De manera que aquellos hermanos que hoy me están escuchando, les hago un llamado en el nombre de Jesús: salgan del espiritismo, salgan de la creencia de que los muertos están en el cielo o que están vivos por allí en el purgatorio o que están en el infierno. Los muertos nada saben. Quítense ya el control de Satanás de sus mentes y dejen que Dios se las controle. Que Dios nos ayude a todos los presentes aquí para que ante las estrategias de Satanás que se manifiesta en forma de creyentes, nosotros con la luz de lo alto podamos discernir y no seamos engañados. Que Dios bendiga su palabra.
Gracias a Dios que en Cristo tenemos a nuestro mejor amigo. Iba a hacer algo antes de predicar y no lo hice, pero siento que todavía estoy a tiempo de hacerlo. Y es que yo quisiera orar por mi esposa. Ven, hoy, este día, Dios le ha regalado un año más de vida. Y quiero agradecer a Dios por los años que le ha dado y por la paciencia que me ha tenido a mí. Y vamos a orar también porque la palabra del Señor haga efecto en nosotros. Vamos a arrodillarnos. Oh Dios eterno, cuánto te agradecemos, Señor, porque somos un pueblo advertido, somos un pueblo que las tinieblas no lo van a envolver tan fácil, a menos que escojamos libremente las tinieblas. Pero Señor, nosotros ahora estamos aquí para decirte, ven y toma control de nuestra mente. No queremos más, Señor, que el enemigo la atrofie, la dañe, la perturbe, la envenene con sus cosas. Señor, danos una mente santificada, una mente limpia, una mente donde more la deidad, donde nosotros podamos decir, las palabras que hablo son el reflejo de lo que tengo en la mente. Oh Señor, las acciones que hago son el reflejo de las planificaciones que he hecho en la mente. Oh Padre, te ruego, porque todos tus hijos aquí, hoy elijamos entregarte, pero para siempre, nuestra mente, de manera que allí solo hayan pensamientos que estén de acuerdo a tu voluntad. Padre, te pedimos que cuando el enemigo nos aceche, cuando el enemigo utilice inclusive a seres humanos para querer engañarnos, oh Señor, que nuestra relación contigo sea tan estrecha que nosotros podamos perfectamente refutarlo en el nombre de Jesús. Padre, te pido por los niños de aquí de la iglesia, por los jóvenes, por todos los adultos, para que ahora pensemos a dónde hemos tenido la mente, a quién se le hemos estado dando, qué es lo que ha estado allí ejerciendo control. Padre, te ruego que hoy a todos nosotros nos hagas libres de cualquier posesión que el enemigo pudo haber hecho. Oh Señor, danos libertad en Jesucristo. Da libertad, Señor, al joven, al niño, al adulto, de todas aquellas adicciones que no lo hacen disfrutar de la vida eterna, que no lo hacen disfrutar de una relación íntima contigo. Y mientras esto, Señor, te lo digo en cuanto al mensaje, quisiera también, Padre, rogarte, o más bien agradecerte por los años de vida que le has dado a mi esposa. Quiero agradecerte, Señor, porque desde el día en que nació, tú pusiste tu mirada sobre ella y tenías un propósito para ella. Y se ha mantenido, Señor, creyendo esta verdad. Y Dios, estamos muy agradecidos porque la has sostenido con tu mano derecha. Estamos dándote las gracias porque como el dador de la vida, se la has prolongado por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque has permitido que haya estado hasta ahora creyendo en ti y preparándose para ir al cielo. Te quiero rogar, Padre, que en este otro año que va a entrar, pues sea más sabia, sea, Señor, más prudente, sea más humilde, más sencilla, que refleje tu carácter. Bendícela. Y así, Padre, bendice a este pueblo. Llévanos con bien a casa. Bueno, los que vamos a quedarnos, síguenos, Señor, bendiciendo con este programa que tenemos. Gracias, Señor. Todo lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.